¿Qué tal, muchachos? Yo soy Lalo y vamos a continuar con parte de lo que estábamos viendo de propiedades de una derivada global, y vamos a introducir también el concepto de gradiente, que va a tener ciertas propiedades, ¿sale? Entonces, bueno, primero que nada, pues tratando también de trasladar los resultados parecidos que teníamos de cálculo 1 a cálculo 3, recordando que si una función era derivable entonces iba a ser continua, pues vamos a ver que va a ser también el caso en esta situación de tener una función vectorial hacia los reales, ¿sale? Ahora, acabo de recordar que cuando teníamos la existencia de derivadas direccionales sí pasaba un fenómeno de continuidad, pero solo si te aproximabas por la dirección dada por ese vector unitario, ¿sale? Pero aquí con la derivada global vamos a ver que en realidad la continuidad se da de manera puntual, independientemente de cómo te estés aproximando, ¿sale? Entonces lo que queremos justificar es la siguiente proposición. Si tenemos una función f de un subconjunto abierto de un Rn hacia R, y un x0, vector que está en el dominio, donde f es diferenciable, entonces f es continua en x0. ¿Sale? Bueno, entonces para eso pues lo que vamos a analizar básicamente es la siguiente cosa. Vamos a analizar el límite cuando el vector x tiende hacia x0 de f de x menos f de x0. Si logramos probar que esto es 0, entonces la función es continua, porque pues va a tender justamente f de x hacia f de x0. Sin embargo, pues vamos a agregar cierto término para que esto sea más manejable en términos de lo de la derivada. Entonces aquí vamos a agregar la diferencial de f en el puntito x0, justamente evaluada en la diferencia de x menos x0, ¿sale? Esta sabemos que existe porque la función es diferenciable, ¿ok? Entonces, bueno, por un momento vamos a suponer que sí existe y vamos a hacer la siguiente cosa. Este límite sería lo mismo que si hacemos una algebrita, por ahí multiplicar cierta norma, que va a ser la norma de x menos x0, justamente, multiplicada por esta expresión que tenemos aquí arriba y dividida a su vez por x menos x0, ¿sale? ¿Por qué hacemos esto? Para que justo del lado derecho, en esta parte, se parezca la cosa a lo que estábamos teniendo en la definición de derivada global, ¿sale? Entonces, bueno, aquí vamos a poner f de x y justamente fíjense que esto hay aquí, tenía que poner menos, no más. Menos, y ahora sí, esto justamente es menos el valor de la diferencial en f en el puntito x0 evaluado en x menos x0 y sumado el valor de f de x0, ¿sale? Ok, entonces de nuevo, si estos dos límites existieran, pues podemos separar este límite como un producto y quedaría límite cuando x tiende hacia x0 de la norma de x menos x0, la cual sí va a existir porque ya habíamos probado que la función norma es continua, y esto nada más es una composición con una traslación por algo fijo, y el otro límite justamente existe y va a ser igual a 0, ¿sale? Este límite de esta expresión, que no voy a reescribir, también existe y es igual a 0, ¿sale? Porque la función es diferenciable. Entonces esto se va a hacer 0 y esto también se va a hacer 0. ¿Ok? Entonces esto al final va a ser igual a 0 por 0, que justamente es lo que queríamos, ¿no? Probar que este límite va a ser 0. Ahora, por otro lado, vamos a ver qué pasa con esta parte de aquí, porque lo que yo quisiera es que f de x menos f de x0 fuera el límite 0, ¿sale? Sin embargo, pues recordando que ya habíamos probado que cualquier función lineal es continua, vamos a poder ver que también el límite de la función lineal, que es la derivada diferencial de f en el puntito x0 evaluada en x menos x0,
pues esta también es una función lineal que entonces en particular va a ser continua y por lo tanto este límite es lo mismo que solo evaluar. Al evaluar pues nos va a quedar la diferencial, que es una función lineal evaluada en x0 menos x0, o sea se va a hacer esto 0, y una función lineal evaluada en el vector 0 pues queda 0, ¿sale? Entonces ya, uniendo todo esto, ¿qué podemos decir? Pues justamente que el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 pues va a ser lo mismo que 0, que es el límite que probamos aquí completito, ¿sale? Menos este límite que acabamos de probar que también está dando 0, entonces queda 0, ¿vale? Y entonces eso implica la continuidad. Y entonces límite cuando x tiende hacia x0 vectorialmente de la función f, pues sí nos está dando f de x0, ¿sale? Entonces a su vez, como estaba pasando en el caso de las funciones de RR, pues ser diferenciable implica continuidad, ¿sale? Nada más que aquí pues hay que usar un poquito más trucos y utilizar que las funciones lineales en general de dimensión de Rn hacia R pues también van a ser continuas, ¿ok? Pero de fondo es el mismo truco básicamente, multiplicar el límite que ya sabíamos que existía por la condición de ser diferenciable y manejar un poquito la algebrita por ahí, ¿ok? Bueno, a su vez, como teníamos también en cálculo 1 ciertas fórmulas para derivar funciones, pues aquí vamos a también tener pues lo análogo básicamente de derivar cierta álgebra de funciones cuando sabemos que sean diferenciables, ¿sale? Entonces pues vamos a poner la proposición que se parece muchísimo a lo que es en el caso de los reales. Entonces supongamos que tenemos dos funciones f, g de un subconjunto abierto de un Rn hacia los reales, un puntito x0 que está en este dominio y que además f, g son diferenciables en ese puntito, en x0, ¿sale? Entonces pues se van a valer las cosas que quisiéramos, ¿no? F más g es diferenciable en x0 y también se cumple que la derivada de esta función de la suma en este puntito x0 pues no es otra cosa más que la suma de estas derivadas, ¿sale? Ok, el producto por un escalar de una función pues también va a ser diferenciable en ese puntito y se cumple que pues, la diferencial pues nada más es multiplicar este escalar por la original, ¿sale? También el producto de dos funciones diferenciables es diferenciable y se satisface la siguiente algebrita para la derivada. La derivada del producto de las funciones en el puntito x0 es igual a la segunda función evaluada en el x0 multiplicado por la diferencial de la primera menos la que gama. Aquí no tengo que dividir, aquí nada más es así de directo, más la primera evaluada en el puntito en cuestión por la diferencial de la segunda en este puntito, ¿sale? Y por último también la división, siempre y cuando g de x0 sea distinta de 0, se va a cumplir que f dividido entre g es diferenciable en x0 y se cumple que la derivada de esta función en este puntito, pues ahora sí hay que hacer un cociente. Aquí tenemos que dividir entre la norma de g de x0 al cuadrado
y arriba tenemos que poner la diferencial de la primera en el x0 multiplicado por la segunda, que diga por la del denominador, y restar ahora los papeles intercambios, la diferencial del denominador en el x0 multiplicada por la evaluación de la primera en el x0. ¿Sale? Entonces pues se parecen muchísimo a los que teníamos de cálculo 1, ¿sale? Nada más que aquí hay que recordar que pues estas cosas de diferenciales en realidad se volvieron transformaciones, ¿no? Aquí ahora son transformaciones, en el caso de los reales eran números reales tales cuales. Pero bueno, vamos a ver que el manejo es casi lo mismo, ¿sale? Por toda la álgebra que es compatible, que se puede hacer con funciones. Bueno, entonces nada más vamos a demostrar el tercero como ejemplo. Las demostraciones son muy parecidas ya que sabemos trabajar los límites de funciones vectoriales, ¿va? Entonces bueno, la demostración del tercero como ejemplo va a ser el que estemos utilizando. Y entonces lo que tenemos que hacer si queremos probar que cierta función es diferenciable, pues recordemos con la definición que tenemos hasta ahorita, pues hay que ver que cierto límite es 0, suponiendo la existencia de cierta transformación lineal adecuada, ¿no? Entonces justo aquí nos está dando un candidato a la transformación lineal que deberíamos de probar que satisface el límite, ¿sale? Aquí es importante recordar que combinaciones lineales de transformaciones lineales también se va a convertir automáticamente en transformaciones lineales. Entonces lo que queremos demostrar básicamente es la siguiente cosa, que el límite cuando x tiende a x0 de f por g evaluado en x menos, y aquí tenemos que poner el candidato, ¿sale? Sería g de x0, la diferencial de f evaluada en x0, bueno, en el puntito x0, y esta la tienes que evaluar en x menos x0, más aquí ya se va a volver muy grande esto, vamos a ponerlo acá abajo, más f de x0 por la diferencial de g en este puntito x0 evaluado en x menos x0, y más la f por g en x0, y todo esto lo tenemos que dividir. Entonces nada más voy a poner aquí una raya de división grande entre x menos x0 en norma, ¿sale? Entonces tenemos que probar que este límite es 0, ¿ok? Entonces ahorita vamos a manejar algebraicamente las cosas. Y primero pues básicamente vamos a tener que hacer una manipulación algebraica de todas estas situaciones. Lo que vamos a tratar de rescatar es que aparezcan el estilo de cosas que aparecían cuando teníamos solo el límite de las diferenciales de cada una de las funciones, ¿ok? Entonces bueno, justamente vamos a ver que esto se puede reescribir como límite cuando x tiende a x0 y va a tener varias partes. Entonces la primera parte va a ser tratar de asociar esta cosa de aquí con una cosa que le podamos factorizar el g de x, ¿sale? Entonces vamos a querer que aparezca f de x menos diferencial de la función f en el puntito x0 evaluado en x menos x0 más el f de x0, ¿sale? Entonces ahorita tal vez vayamos a agregar ciertas cosas. Esto se tiene que estar dividiendo entre x menos x0 y aquí tenemos que multiplicar por este g de x, ¿sale? Para que aparezca este por este. Entonces de esta manera pues ya estamos obteniendo este término, el primerito, pero vamos a ver qué pasa con las demás cosas. Este de aquí por este término no está inicialmente, entonces vamos a tener que compensar eso ahorita en las siguientes expresiones, y por este tampoco está, ¿sale? Entonces sí tenemos que compensar esta cosa. Bueno, ok, entonces el otro límite que vamos a querer que aparezca es el de la g, ¿sale? Entonces vamos a tener g de x menos
diferencial de la g en el puntito x0 evaluado en x menos x0 más g de x0, todo dividido entre la norma de x menos x0. ¿Sale? Entonces aquí lo que vamos a hacer para que se estén simplificando ciertas cosas, pues es multiplicar por el f de x0. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué cosas sí aparecen dentro de lo que tenemos. Este de aquí por este de aquí ya se va a simplificar con el término que teníamos de multiplicar este con este, ¿sale? Porque con este de acá. ¿Por qué? Porque aquí aparece negativo, pero de este lado aparece positivo, ¿sale? Entonces ahí ya se está simplificando eso que teníamos que quitar, ¿sale? Este de aquí por este de aquí es el que queremos que aparezca como menos f por g en x0, y ese sí estaba en el límite. Y por último hay que ver qué pasa con este de aquí y este de acá. Ese de ahí no es tal cual el que necesitábamos, pero sí está apareciendo en esta expresión de acá. Sí está apareciendo aquí en esta partecita, ¿sale? Ok, entonces pues ya lo único que nos está faltando compensar es este de aquí, ¿sale? Con este producto, y que todavía tenemos ahí un faltante, ¿no? Que es este término. Ok, entonces como este está negativo, tenemos que sumar básicamente un g de x multiplicado por el valor de la diferencial de f en x0 evaluado en x menos x0, ¿sale? Y eso compensa eso, y el que nos falta justamente es una resta de menos el de acá, ¿sale? El g de x0 por diferencial. Entonces g de x0 diferencial de f en el puntito x0 evaluado en x menos x0, y todo dividido entre la norma de x menos x0. Ok, entonces al final pues ya quedó una expresión algebraica muy complicada tal vez a simple vista, pero vamos a ver que cada una de estas tres partes las podemos manipular bastante bien. Ok, entonces bueno, la primera parte justamente veamos que su límite sí va a existir. Esta parte de aquí se va a tender a 0, ¿sale? Porque justo es la definición de la condición de ser diferenciable para la f en el puntito x0. Por el enunciado anterior también sabemos que la g de x, cuando x tiende hacia x0, pues va a tender a ¿qué cosa? Pues a la evaluación nada más. Entonces este límite va a ser 0 multiplicado por esta evaluación, que pues se va a hacer 0, ¿sale? A su vez este de aquí se va a hacer 0, pero ahora por la condición de ser diferenciable de la g, y esto es una constante, entonces nada más se va a ir hacia f de x0. Entonces esta parte se va a ir a 0 por esto, que quiere decir que se va a 0. Y por último, esta expresión, si hay que trabajar un poquito más, aquí lo que vamos a hacer es básicamente ver que esto es lo mismo. Lo voy a poner de verde, g de x menos g de x0 multiplicado por la diferencial de f en x0 evaluada en x menos x0, y todo dividido entre la norma de x menos x0, ¿sale? Eso es como nada más hacer una factorización. Ahora, esta es una función lineal, la diferencial, acuérdense, y lo que está pasando pues es que estoy evaluando en un vector y dividiendo entre su norma. Ok, entonces esta expresión de aquí, lo que va a estar sucediendo pues es que puedo pensar que es la transformación lineal evaluado en un vector unitario, porque pues es como básicamente evaluar en el vector dividido entre su norma, ¿no? Eso te va a decir que este vectorcito va a tener norma 1. Entonces lo que estoy diciendo es que esta cosa pues va a quedar g de x menos g de x0 dividido, queda multiplicado por la diferencial de f en el x0 evaluado en un vector u, que es un vector unitario que depende obviamente del x, donde el u de x
pues es justamente x menos x0 dividido entre la norma de x menos x0. ¿Sale? Ok, pero recordando ahora, una función lineal pues es una función continua. Si una función continua la evaluamos en un conjunto que es cerrado y acotado, como lo es el conjunto de vectores de norma 1, pues este va a alcanzar su máximo y es acotada la función, ¿sale? Entonces lo que podemos ver básicamente con este último límite que necesitamos ver qué sucede, de ver g de x menos g de x0 por el valor de esta diferencial en unos vectorcitos que dependen de x, pues en valor absoluto vamos a ver que se va hacia 0, y justamente esto de aquí pues va a ser menor o igual, esta expresión, que pues nada más el valor absoluto de g de x menos aquí es norma, perdón, norma de g de x0. Así sí está bien valor absoluto porque estamos en el codominio que son los reales. Y justamente como la función lineal es acotada en la esfera unitaria, porque la esfera unitaria es cerrada y acotada, pues aquí podemos poner m, una constante real mayor o igual que 0. Y entonces, bueno, aquí sería sin el límite. Y cuando ya hacemos el límite, esto de aquí tiende a 0 cuando g de x cuando x tiende a x0 por la continuidad de la g en ese puntito, ¿sale? Entonces, como este límite tiende a 0 y está ensanguichado lo de en medio entre ceros, pues este límite también va a tender a 0. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, esta parte del límite también se va hacia 0. Y entonces todo el límite original que queríamos está haciendo la suma de 3 ceros, que era lo que queríamos, ¿sale? Probar que este límite era 0. Ok, entonces pues realmente son las mismas ideas que hicimos en cálculo 1, solo que pues ahora están un poquito más complicadas porque hay que utilizar algunos resultados auxiliares que tenemos para funciones lineales. Ok, sale. Entonces pues ya tenemos con esto, con unas estrategias muy parecidas, las reglas de derivación que podemos hacer para el álgebra de ciertas funciones, dados que sean diferenciables las funciones, ¿ok? Así como se valía en cálculo 1, nada más que ahora pues las diferenciales son funciones lineales, ¿no? Entonces se va a cumplir que pues, se satisface en la condición de ser diferenciable, nada más que el álgebra ahora es con funciones lineales y pues las formulitas son muy muy parecidas, ¿ok? Sale. Y otro de los resultados también muy importantes pues era la regla de la cadena, ¿sale? Entonces aquí vamos a ver que también se satisface la regla de la cadena, que nos dice la siguiente cosa. Si nosotros tenemos una función f de cierto subconjunto abierto de R a la n hacia los reales, diferenciable en el puntito x0, y tenemos una función g que va de un conjunto, un intervalo abierto, digamos, hacia los reales, diferenciable justamente en donde cae esta f, o sea, en f de x0. Entonces se va a cumplir que la composición, que es f seguida con g, es diferenciable, y se cumple en el x0 que la derivada de esta composición de g compuesta con f en el x0 no es otra cosa más que el valor de la derivada de la función g' evaluado en f de x0 multiplicado por la diferencial de la f en este puntito x0, ¿sale? Eso es como una función. Ok, entonces pues vamos a probar esto.
La demostración de nuevo usa ideas muy parecidas a las que se hacen en cálculo 1, nada más que hay que hacer ajustes por las cosas de estar trabajando a nivel vectorial de estas funciones. Ok, entonces básicamente pues lo que vamos a tener que probar es que cierto límite es 0, entonces vamos a tener que probar que el límite cuando x tiende hacia x0 de g compuesta con f evaluado en x de acá menos la propuesta de función lineal que es g' de f en x0 multiplicado a la función lineal esta de acá evaluado en x menos x0 y aquí le tenemos que sumar justo la evaluación de la función en cuestión en el puntito x0 y todo esto lo tenemos que dividir entre la norma de x menos x0. Necesitamos probar que este límite es igual a 0. Ok, entonces lo que vamos a hacer es auxiliarnos de una función que va a ser la siguiente. Phi de x va a ser justamente g en f de x menos g en f de x0 dividido entre f de x menos f de x0 siempre y cuando pues justo este valor del denominador sea distinto de 0, ¿sale? Entonces f de x menos f de x0 sea distinto de 0 y si es igual a 0 pues nada más va a ser justamente el valor de la derivada evaluado en este puntito que sabemos que existe por hipótesis. ¿Sí? Esta expresión de acá sí es igual a 0. ¿Ok? Vale, entonces lo que vamos a hacer es la siguiente cosa, la siguiente observación. Vamos a reescribir esta álgebra que tenemos aquí arriba del límite en cuestión en términos de phi. Entonces lo que va a suceder en términos de phi es que la expresión que queremos se va a reescribir como phi de x multiplicado por f de x menos f de x0 menos el valor de la diferencial de f en el x0 evaluado en x menos x0 sale todo dividido entre la norma de x menos x0 y la parte que necesito para compensar es el valor de g' en f de x0 menos phi de x por esta expresión de la diferencial de x0 evaluada en x menos x0 y bueno, como es lineal puedo meter aquí la norma x menos x0. ¿Sale? Entonces vamos a ver que esta expresión es lo mismo que la de acá arriba. Entonces primero, cuando multiplico este término por este de acá, aquí más bien debe ser más y este debe ser menos, se va a simplificar con este multiplicado por este, ¿sale? Nada más es como que son iguales, solo aquí estoy metiendo básicamente una constante que es lo de la norma de x menos x0, pero se van a simplificar. Entonces eso se van a borrar cuando hacemos esa simplificación y lo que quedaría pues justamente sería esto multiplicado por esta parte de acá, que fíjense que sí está apareciendo en nuestro límite de acá, es esta parte de aquí, sale dividido entre la norma de x menos x0, pero la otra parte que tenemos que ver que sí funciona pues es multiplicar esta expresión por esta. Lo que tendría que pasar es que phi de x multiplicado por esta expresión nos esté dando el resto de lo demás, o sea justamente esto menos esta parte de aquí, ¿no? La evaluación de la composición en el g de x0. Pero eso sí se va a cumplir por la definición. Vamos a dejarlo como una observación que se puede hacer medio fácilmente a partir de la definición de phi de x. ¿Ok? Entonces esta función es lo mismo que
que esta que estamos tratando de sacarle el límite. Aquí nada más es con una cuestión técnica, ¿sale? Lo de pues hacer esta expresión de aquí. Básicamente esto de aquí que estamos haciendo es como usar una función auxiliar, que es pues tratar de ver que la g pues tiene ahí un valor de derivada igual a la g en el f de x0 cuando hacemos cambios, pero no de forma tan usual. Aquí más bien son cambios cuando usamos la f, ¿no? La función f. Entonces estamos dividiendo justamente los cambios de la g con respecto a la f dividido entre los cambios de la f, y eso intuitivamente se está aproximando justo a los valores de la derivada de la g en este puntito, ¿sale? Entonces bueno, ya si de veras se va a cumplir esta igualdad, y el límite, ya que queremos calcular esta cosa de aquí, justamente pues vamos a ver qué da. Esta cosa de aquí, su límite pues se hace 0, ¿sí? Se hace 0 porque es el valor de la definición del límite de la derivada de la f, ¿ok? Y la psi de x también es continua, ¿sale? Porque justamente cuando queremos ver qué pasa con x, con la psi cuando estamos tendiendo hacia x0, pues justamente nos está quedando esta expresión que sí va a existir su valor, va a ser justo la derivada de g' en f de x0 por la condición de ser diferenciable de la g. Nada más ahí hay que manejar básicamente los epsilon y deltas para ver que todo funciona bien. Y es como combinar una cosa de epsilon y deltas con la f y la condición de ser diferenciable de la g. Entonces esta cosa va a tender a ser justo g' en f de x0, pero como está multiplicando por 0, pues esa parte del límite se hace 0. Por otro lado, de aquí se va a convertir de nuevo también en el g' de f de x0, y entonces esta parte se va a convertir hacia 0. Y esto de nuevo es una función lineal que está evaluado en vectores unitarios. Entonces, como esto está acotado, va a ser menor o igual que cierta constante, pues este límite va a existir completo y va a ser igual a 0, porque pues es una parte acotada por una parte que se está yendo hacia 0. Entonces, por lo tanto, el límite que queremos sí se va hacia 0, y entonces tenemos la condición que queríamos de que este límite es igual a 0. ¿Ok? Bueno, sale. Entonces, pues ya nada más, pues sí, lo que queda así medio pendiente, pero que no es muy difícil convencerse, pues justo es esta parte de que phi de x multiplicado por esta expresión nos está dando este cambio, ¿no? De g compuesta con f de x menos g compuesta con f en el x0 dividido entre la norma de x menos x0. Ok, bueno, entonces ya nada más para concluir, pues vamos a introducir la parte de justamente el gradiente, que va a ser uno de los conceptos también muy importantes, pero vamos a introducirlo a partir de cierta propiedad como geométrica analítica que tiene, y después vamos a trabajar en el siguiente video con esas cosas de naturaleza del gradiente. ¿Ok? Entonces, primero, ¿cómo vamos a introducirlo? Pues vamos a ver la siguiente proposición. La siguiente proposición va a decir lo siguiente. Justamente si vamos a tener una función u que haga f de un conjunto u abierto de un r a la n hacia r y un puntito x0 donde la función es diferenciable. ¿Sale? En x0. Y lo que vamos a ver es que si la función de la diferencial no es idénticamente 0, o sea, no se anula siempre en todos los vectores, entonces existe un vector u unitario, o sea, eso quiere decir que tiene norma 1, tal que sucede la siguiente cosa. Para todo vector también unitario, existe y además va a ser único. Eso lo ponemos así. Se cumple la siguiente cosa. El valor de la diferencial en menos el u de esta función f en el x0,
así. El valor de la diferencial evaluado en este menos U0 es menor o igual que el valor de la diferencial de la f en x0, así. Y a su vez esto es menor o igual que el valor de la diferencial de f en el U. Ok, entonces básicamente lo que está sucediendo es, si la función es diferenciable en un puntito y la función que es la transformación lineal que nos da la condición de ser diferenciable no es idénticamente cero, entonces va a haber un vector unitario, de manera que como que la evaluación en el polo U y en el polo menos U pues va a ser los valores donde se alcanza el máximo y el mínimo de la función. Ok, entonces bueno, justamente como son cosas de máximos y mínimos, pues vamos a necesitar demostrar esto con una de las versiones del teorema, de los teoremas fuertes, ¿va? Entonces la demostración es la siguiente. Como la función diferencial no es idénticamente cero, es distinta de cero, justamente si la evaluamos en un conjunto que es cerrado y acotado, pues va a alcanzar su máximo y tiene que ser distinto de cero. ¿Ok? Justamente en una función lineal que seas distinta de cero equivale a que también dentro de la esfera unitaria tienes que ser distinto de cero. ¿Ok? Entonces vamos a poder decir que justo porque hay, además utilizando la condición de que las funciones lineales son continuas, entonces la evaluación sobre la esfera unitaria pues va a ser tener su máximo y su mínimo, ¿no? Entonces, como esta cosa es continua por uno de los teoremas fuertes, justamente aplicado al conjunto cerrado y acotado que son los vectores de norma 1, sabemos que existe un vector U que está en los R de la n, de manera que la norma es 1, tal que este valor de f en x0 evaluado en el vector U es máximo. ¿Ok? Entonces es máximo dentro de toda la esfera de vectores de norma 1. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar básicamente cierto truquito para ver que justo su negativo pues debe de ser mínimo. ¿Ok? Entonces, como tenemos que es máximo este valor, pues ¿qué es lo que está pasando? Que para todo vectorcito U0 que tenga norma 1 se satisface la siguiente cosa. Es mayor o igual que este de aquí de U0. ¿Ok? Bueno, pero también se va a valer si cambiamos el signo, nada más de saber que justo la esfera unitaria pues es simétrica, ¿no? Entonces también es mayor o igual que si ponemos esto evaluado en menos U0. ¿Ok? Sale. Nada más de que pues si un vector tiene norma 1, entonces también su negativo tiene norma 1. ¿Ok? Entonces vamos a utilizar que es lineal y vamos a ver que esto implica que el valor de la diferencial evaluada en x0 es mayor o igual que menos, aquí estamos utilizando la linealidad, esta cosa, ¿sale? Ay, sin el menos, ya lo sacamos. Y podemos cambiar el signo de esta desigualdad justamente pues multiplicando por un signo menos. Entonces aquí quedaría menos y este menos ahora lo puedo meter acá por la linealidad y entonces quedaría esto. Entonces esto fue válido para cualquier vector U0 que tiene norma 1. Entonces justamente es el valor de la diferencial, pero en el menos U, que donde el U es en donde se alcanza el máximo, pues va a ser un valor que es mínimo. ¿Ok? Para ver que es único, justamente es donde tenemos que usar más fuertemente lo de que sí es distinta de cero. ¿Sale? Entonces vamos a ver que es único suponiendo por contradicción que existen dos valores diferentes y ver qué sucede.
Ok, entonces supongamos que tenemos un U' diferente del U que estamos aquí poniendo de la condición del teorema fuerte, tal que el valor de la diferencial de la f en este puntito x0 de U es lo mismo con el U', o sea que se alcanza el máximo en dos puntitos. ¿Sale? Entonces primero vas a descartar un caso, el caso en el que U más U' sea 0. Si esto sucede, vamos a ver qué cosa debería de estar pasando. Si esto pasa, pues vamos a ver que la diferencial de la f en U más U' por la linealidad, aquí me faltó el x0, pues es lo mismo que la diferencial de f en x0 evaluado en U más la diferencial de f en x0 evaluado en el U'. ¿Sale? Eso es de la linealidad. Pero por otro lado, como esto es el vector 0, una función lineal evaluada en 0, pues siempre da 0. ¿Ok? Pero de este lado, pues utilizando la hipótesis de que justamente son los valores máximos iguales, pues esto queda el valor de 2 veces la función en el x0 evaluada en U, que es el máximo. Pero por la condición de que es diferente de 0 la función lineal, pues no podría pasar que 2 veces el valor máximo es 0, porque eso implica que esto tiene que ser 0, pero la función debe de alcanzar un máximo que es diferente de 0. Entonces esto es una contradicción. ¿Sale? Entonces no puede pasar que si el otro vector donde se está alcanzando el máximo existe, pues que sea justamente como el simétrico. ¿Vale? Va. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver que esto va a implicar que en realidad debería de existir otro máximo diferente que sí de veras mayoriza al valor de la función evaluado en el U y el U'. Entonces vamos a considerar el vector U más U' dividido entre la norma de esto. Pues esto es un vector unitario porque estamos dividiendo ese vector entre su misma norma. Tiene sentido porque es el vector distinto de 0. Aquí ya vimos que eso no puede estar sucediendo. Y vamos a ver qué pasa con la evaluación de la función, la derivada en este puntito. ¿Sale? Entonces, pues por linealidad esto es lo mismo que 1 dividido entre la norma de U más U'. Y justamente evaluada en pues el valor en U y en el de U', o sea 2 veces, es como lo que hicimos aquí arribita, 2 veces el valor de esto, y 2 lo vamos a poner acá, justamente 2 veces el valor de la diferencial en este puntito máximo. ¿Sale? Entonces lo que vamos a ver es que esto le gana estrictamente a esto de acá. Para ver que eso ocurre, pues lo que quisiéramos probar básicamente es que esto es mayor que 1. ¿Ok? Entonces lo que necesitamos demostrar es que 2 le gana estrictamente a... Bueno, 2 dividido entre eso le gana a 1, pero pues eso es equivalente a que 2 le gane esto de acá. ¿Sale? Bueno, y para ver esto, pues vamos a utilizar la siguiente cosa. Justamente la desigualdad del triángulo nos dice que U' más U solita pierde en módulo con respecto a estos de acá. Y vamos a ver, es estricta esta desigualdad porque solo podría ocurrir la igualdad en la desigualdad del triángulo cuando uno es múltiplo del otro. Pero como no está haciendo ni el mismo U ni el antipodal, que son los únicos que son escalares multiplicados por el U, pues esto debe de ser estricto, ¿sale? Entonces justamente pues aquí ya obtuvimos lo que queremos, porque pues esto sí da 1 más 1, que es 2, le gana esta cosa de acá y entonces obtenemos esto, y por lo tanto estaríamos encontrando un vector diferente de U, que sí es un valor que le gana a la evaluación de la transformación lineal en el U, pero eso es un absurdo porque este era el máximo, no puede haber uno más grandote. Entonces esto lleva a una contradicción
Y ahora, ¿qué es lo que debe de estar contradiciendo? Pues la existencia del U' para que pudieran hacer todo este truco, ¿no? Entonces, por lo tanto, el U', que diga el U, con estas propiedades es único. ¿Sale? Entonces, como es único para las transformaciones lineales donde la diferencial sí de veras es distinto de cero, pues vamos a poderle llamar de alguna manera. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que está pasando con este vector es como la dirección donde se está maximizando el valor de esta diferencial. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Básicamente este vectorcito U es la dirección con la cual se está maximizando el cambio básicamente dentro de la función en ese puntito x0. ¿Sale? Entonces, bueno, a este puntito U le vamos a llamar el gradiente de nuestra función. ¿Sale? Entonces, bueno, no tal cual así. Vamos a hacer la siguiente definición. Ya dada esta condición, supongamos que tengo una función de un conjunto abierto hacia los reales, x0, un puntito dentro de este dominio, de manera que es diferenciable. En este puntito, y la derivada es distinta de 0, ¿no? La derivada de la función f en x0 no es la función idénticamente 0. ¿Ok? Sale. Entonces, la definición del gradiente, dado el vector de la proposición anterior, definimos justamente el gradiente como el vector siguiente, justo la evaluación de la función de la diferencial de la función f en este puntito 0, evaluado en este vector que es lo máximo, multiplicado por el mismo vector. ¿Okay? Que en términos de derivadas direccionales también lo pueden ver como pues, la derivada direccional justamente aquí de la función f en x0 multiplicado por este mismo vectorcito. ¿Okay? Entonces el gradiente va a ser un vector que tiene esta propiedad. ¿Sale? Es como el valor donde se maximiza la transformación lineal de la derivada multiplicado por ese vector donde se maximiza. Sin embargo, como muchos ya sabrán, el gradiente pues realmente también tiene otra definición en términos de derivadas parciales. Entonces vamos a ver que realmente van a coincidir estas definiciones, pero la ventaja de esto es que pues estamos viendo cierta propiedad ya de estilo geométrico o de estilo de análisis con respecto a este vectorcito gradiente, que tiene que ver con cómo se está comportando la transformación lineal derivada en este vector. Justamente es el vector donde se maximiza esa transformación lineal. Entonces, bueno, por otro lado, pues vamos a analizar qué sucede cuando hacemos la evaluación de nuestra transformación lineal, ¿no? Si agarramos la diferencial en un puntito x y la evaluamos en un vector u, nosotros sabemos que eso nos da el valor de la derivada direccional por una de las proposiciones de los videos anteriores, pero justamente también vimos que pues esto era lo mismo si teníamos una base ortonormal y teníamos nuestra función con ciertas variables, que justamente hacer el producto punto de las derivadas parciales según estas variables. Con respecto a las entradas, ¿no? Aquí vamos a cambiarle el nombre para que no nos confundamos. Vamos a llamarlo un vector A. Y pues las entradas en la base ortonormal que teníamos, pues se va a quedar así. ¿Sale? Por otro lado, justamente si queremos maximizar esto, bueno, cuando hacemos el producto punto, podemos recordar la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no? Entonces esto va a ser menor o igual que la norma, el producto de las normas de las dos cosas. Y de hecho en realidad podemos hacer una igualdad más fina, que es justo esto es lo mismo que la norma del primer vector por las del segundo, o sea la norma de esto de aquí.
multiplicado por la norma de A y multiplicado por el coseno del ángulo que se está formando entre estos dos vectores, ¿ok? Entonces, si nosotros queremos maximizar esto, pues vamos a recordar, estos A son justamente con norma 1, entonces estos pues realmente nada más se vuelven 1, y entonces esta expresión quedaría la norma de este vector que está siendo definido por las diferenciales parciales por el coseno de cierto ángulo. Entonces esto va a ser mayor o igual a que solo esta norma de aquí. Cuando el ángulo θ pues se maximiza, que diga esto es más bien menor o igual, cuando se maximiza pues es cuando eso vale 1, ¿sale? ¿Y cuando vale 1? Pues cuando el ángulo θ es 0, ¿no? Cuando θ es igual a 0. Eso querría decir que este vector A, que es donde se está logrando el máximo, debería de hacer ángulo 0 con esto. O sea, que debería de ser algo que pues justo coincide con esta cosa, pero como tiene norma 1, pues debe de ser dividido entre su norma, ¿no? Entonces, por lo tanto, este vector U, que es el que maximiza, pues debe de ser este valor de dx1, x0, hasta df de xn, x0, dividido entre la norma de esta cosa, ¿sale? Ok, entonces pues esa es la relación que hay con respecto a las derivadas parciales, ¿sale? Justamente el vector U, que va a ser el que maximiza el valor de la función lineal, que es la derivada, pues debe de estar dado por esta cosa, justamente las derivadas parciales dividido entre la norma de ese vector, siempre y cuando la transformación lineal no sea 0, ¿sale? Ok, entonces eso ya tiene más sentido con lo que vimos en el caso de derivadas parciales, y pues con eso justamente va a pasar, si hacen la cuentita, pues que el gradiente ya de la f en el x0 pues sí justamente va a darnos este vector, el formado solo por las derivadas parciales. ¿Sale? Bueno, nada más es como de acuérdense que esto pues es el valor de la evaluación en este vectorcito multiplicado por ese mismo vector. Justamente pues ya ahí nada más se van a simplificar lo de las normas y va a quedar esta expresión. Entonces el gradiente también de manera alternativa se podría haber definido, dada una base ortonormal, como pues el vector formado por las derivadas parciales con respecto a esa lista de variables, ¿ok? Entonces de hecho pues con esta cosa que estamos logrando probar, pues estamos viendo que el gradiente como que no va a depender de la base, ¿sale? Porque esto sí, en cierto sentido, pues está dependiendo de la base en la que estamos trabajando, pero pues el vector es único independientemente de la base. Entonces pues justamente el valor gradiente pues es independiente de qué base estemos tomando, pero dada una base ortonormal pues lo vamos a estar pudiendo calcular de esta manera, sin tener este nivel de que es muy abstracto, que justamente es un vector unitario que tiene una propiedad adecuada con respecto a la transformación lineal. Ok, entonces bueno, para finalizar pues vamos a ver nada más propiedades del gradiente en el último video, y de mi parte sería todo por esta ocasión y nos vemos en la próxima.